Hoy venimos, Padre Todopoderoso, venimos con un corazón humilde, venimos con una mente que quiere alabarte y adorarte. Señor, queremos en este momento que tú trabajes en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que a pesar de que venimos a veces distraídos de la adoración, Señor, transforma eso en este momento y ayúdanos a entender tu palabra, a pesar de que seamos ciegos a tus verdades, Señor, danos ese entendimiento, danos esa luz, danos la comprensión para que, Señor, también de igual forma podamos amarte y deleitarnos en tu verdad. Señor, que mi corazón y las palabras de mi boca se muevan para que cada uno de los que está aquí presente, Señor, entienda tu palabra con la autoridad que así debe ser. Te pedimos que si algo se dice que es error, Señor, tú transfórmalo en el camino para que sea la verdad la que llegue a los oídos de mis hermanos hoy. Venimos con reverencia y con el entendimiento de que tú estás en control de cada situación. Es en el nombre de tu Hijo amado que oramos y te pedimos esto. Amén. Mateo 7. Mateo 7. Yo le quería iniciar con una pregunta hoy, o varias preguntas, una serie de preguntas, y la primera de ellas es, ¿ya tiene candidato para votar? Si ya tiene un candidato, ¿cómo hizo para escogerlo? Tal vez porque ese candidato promete prosperidad económica y de pronto usted se encuentra sin trabajo, está buscando un nuevo empleo y de pronto él puede estar prometiendo algo de ese estilo. O simplemente porque las redes sociales, Facebook o cualquiera de las redes sociales o el mismo periódico le ha inclinado hacia un nombre que le parece más apropiado, o simplemente porque quiere un cambio de gobierno, está cansado de la corrupción y quiere escoger una nueva persona, un nuevo partido. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo escogió? Puede que alguien le haya hecho esa promoción, le haya dado esa opción, o leyó y le gustó y escogió. Puede que tenga unas buenas razones para escogerlo, puede que haya puesto un candidato de un lado, otro, y haya sacado todas las opciones de cada uno y tenga una decisión juiciosa de cuál es su candidato. Puede que no haya invertido mucho tiempo, no sabe ni conoce a nadie, pero dice yo voy a votar por este sin importar lo que él diga. Pero ha escogido, ese es el punto. ¿Cómo ha escogido? Que eso quede en su mente, ¿cómo escogió? Ahora le hago otra pregunta. Algunos de ustedes toman pruebas o exámenes de esos de rellenar bolitas, ¿sí lo recuerdan? En el IDEX tenemos unos en internet o en el sistema donde las personas tienen que escogen una respuesta. Algunos lo hacen al pinochazo, otros probablemente comparando con las otras respuestas, y esa es una opción, ver cuál de las que están ahí es la más acertada, de 3 o 4, una de pronto o 2 son las posibles, entonces hago una elección. Pero otra vez hago una elección, escojo una respuesta. O a veces escogemos una esposa, ¿no? Hay que escoger una esposa. Aquellos hombres que se están casados, algunos la escogieron y otros están en el proceso de elegirla, pero ¿cómo la eligen? Algunos tienen unos parámetros mínimos, ¿no? Dicen de pronto que me ayude en el ministerio de la iglesia, otros dicen, si es esposa, que él sea proveedor, que tenga un trabajo. Otros simplemente dicen, es que yo quiero uno que sea bien chistoso. Y así escogen. Uno que sea líder, uno que sea protector, uno que sea proveedor, o alguien que sea humilde, o un hombre escoge su esposa porque quiere que ella sea sumisa, pero alguien la tiene que escoger, hay que escogerla. Ahora piense, otra pregunta, ¿cómo hace un juez
para elegir o escoger en caso de que haya una situación legal o civil o de matrimonio. Él tiene que poner las cosas alrededor, al lado, de tal manera, o las opciones al lado de tal manera que él pueda juzgar. O inclusive, ¿cómo escogió esta iglesia? ¿Cómo escogió venir acá? De pronto es la misma doctrina que usted cree, de pronto es porque quiere un liderazgo bíblico, o porque quiere que el entendimiento de la evangelización sea el correcto, o porque el discipulado sea el correcto. Pero ¿qué lo hizo a venir hoy? Una pregunta, o aquellos que han venido continúan viniendo. Yo creo que todas estas preguntas siempre requieren que uno haga un juicio. Uno hace un juicio, usted juzga, y lo hacemos constantemente. Todo el tiempo estamos juzgando de una o de otra forma. Puede que lo haga esos juicios al detalle, o puede que haga esos juicios juiciosos, tomando un buen trabajo, o superficiales, pero todo el día estamos juzgando, todo el tiempo juzgamos. Pero miren lo que dice la Escritura, capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, no juzguéis. Hacemos juicios todo el tiempo, y aquí lo que nos está diciendo Mateo es que si juzgamos, vamos a ser juzgados. Leamos el texto completo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose os despedacen. Por supuesto, no quiere decir que todos los juicios están prohibidos, eso es claro, eso sería incorrecto. Dios nos ha dotado de una mente analítica para tomar decisiones, para poder tomar decisiones y hacer juicios. Ahora, esa palabra juzgar, no juzguéis, tiene varios matices. Puede tener la idea de discernir, o puede tener la idea de condenar. Acá no está prohibiendo las cortes, es imposible que fuera así, ni mucho menos los juicios que hacemos a diario, todos nosotros. Si no, no podríamos escoger nada. Si nos dice, no juzguéis, si estamos escogiendo algo, estaríamos en pecado. Pero ¿qué quieren decir estas palabras entonces? Estos versos son probablemente los versos más citados de toda la Escritura, en el mundo cristiano, ya sea acá o donde estemos. Estos versos son usados para argumentar de que nadie está calificado para comentar si las acciones que yo estoy haciendo son buenas o no. Recuerdo hace años, estaba con una familiar de nosotros, y esa persona, yo era nuevo en el Evangelio, y estábamos de visita con mi esposa, y esta persona, yo le comenté y le dije algo acerca de las acciones que estaba haciendo, y me respondió de una forma agresiva, en realidad, tanto que me dio miedo y no volví ni a hablar. Hasta ahí cerré la boca, hasta ahí fue todo mi comentario, nunca más volví a decirle nada. Pero después me di cuenta que ella estaba usando esto de forma incorrecta, y hay muchas personas que así lo hacen. Esta interpretación es incorrecta porque ignora varias cosas. Primero, ignoraría la gramática. También ignoraría la ilustración que está dando Jesús más adelante, porque Él nos está enseñando en estas palabras que sí hay que discernir los falsos profetas, y hay que discernir los discípulos por su comportamiento. Siempre hay que ver el contexto, qué son lo que estas palabras nos están diciendo. Esa palabra no juzgar, dice no juzguéis, usa el negativo con un verbo en imperativo, no más imperativo, y cuando encontramos esta combinación es para prohibir un acto, que ese acto inicie antes de que comience.
ni siquiera empiecen a juzgar, es lo que está diciendo. O que pare ese hábito de juzgar, que pare esa acción. Deje de juzgar, no juzgue más, es lo que está diciendo. Pero si no es juzgar, los juicios que hacemos cada día, entonces ¿a qué se refiere? Jesús no quiere que abandone esa facultad de juzgar. Él no quiere que deje el análisis de una situación y que haga un juicio. Él no quiere que no existan los juzgados civiles. Él quiere que existan. Él lo que existe es que exhorte a un hermano de manera amorosa y que le reprenda cuando está en pecado. Esto es un mandamiento, de hecho. El mandamiento nosotros debemos juzgar, pero acá lo que está diciendo es que deje la censura como un hábito. Una cosa es juzgar o criticar en el sentido bíblico y otra cosa es ser un criticón o un censurador de todo lo que no le parece o no le gusta. Eso parece ser las palabras de Jesús que Jesús le da a sus discípulos en Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad como justo juicio. Lo prohibido acá es el juicio precipitado o el juicio fariseico. Sabemos que son los fariseos los que están escuchando acá estas palabras. Cuando Jesús inicia estas palabras, les habla en estos primeros 6 versículos de esas relaciones fariseicas, del 1 al 6, les está instruyendo a los discípulos esto. Y luego les está dando una instrucción adicional, del versículo 7 hasta el 12, para tener relaciones humildes, y eso lo vamos a tratar más adelante. Pero cuando un individuo o un grupo de personas desarrollan sus propias normas de religión o sus propias normas de moral, están juzgando a todo el mundo por esas creencias y por esas normas de fabricación propia. Los escribas, los fariseos, habían hecho exactamente eso. Eso es lo que habían hecho. Durante siglos anteriores habían cambiado y modificado gradualmente la palabra revelada de Dios y las habían cambiado por sus tradiciones. En la época de Jesús, la tradición de los líderes religiosos se había apoderado de tal manera del judaísmo que en realidad reemplazó la autoridad de las Escrituras, y lo estuvimos viendo, y cómo vimos que Jesucristo confronta eso en los capítulos 5 y 6 inclusive. Junto con los muchos pecados originados por su justicia propia, los escribas y fariseos se habían vuelto moralistas, estaban agobiando al pueblo con su moralismo. Estaban llenos de orgullo y despreciaban a todos los que no formaran parte de ese sistema de élite. Eran despiadados, implacables, crueles, críticos. Estos fariseos eran terribles, totalmente carentes de cualquier compasión. La evaluación que hacían de otros, al igual que todos los demás aspectos de su sistema, se basaba en la apariencia. Así juzgaban, vivían para justificarse ellos ante los ojos de las otras personas. Pero Jesús les dijo a ellos que el juicio que hacían era completamente contrario al de Dios y detestable ante los ojos de Dios. Y hoy dirían, bueno, no tenemos fariseos acá, no hay fariseos. ¿Cómo puedes ver, hoy podemos poder ver este juicio en la iglesia? Las personas todavía juzgan, hoy todavía se comportan de esa forma. Algunos dicen, es que este es muy puritano, es demasiado puro, y inclusive lo critican de esa forma, se ve por encima de las personas. Algunos otros hacen juicios porque toman palabras fuera de contexto. Entonces, vea lo que usted dijo, y la gente, es muy común esto. Inclusive hoy muchas personas están criticando a algunos maestros y simplemente toman una cita de él que da en un momento y lo critican por eso. Otros simplemente cuando escuchan un reporte, es que esa persona es terrible. Y entonces hacen juicios simplemente escuchando un reporte de otra persona. A veces las mismas personas transmiten o en su juicio están hablando cosas más graves de lo que en realidad son. Podemos llenarnos y dar ejemplos de situaciones y una
detrás de la otra, de juicios que estamos haciendo hoy en día. Podría dar muchas más, pero la idea para nosotros hoy es saber cuándo juzgar y cuándo no, y cuáles son esos juicios. Y mi pregunta es, ¿sabe usted cómo juzgar? Probablemente es como yo, no sabe cuáles son correctos o incorrectos. A veces no es fácil. Pero Jesús nos da varios principios para juzgar en general, y vamos a estudiarlos. El primero de ellos es que un juicio incorrecto usurpa el lugar de Dios. Un juicio incorrecto usurpa el lugar de Dios. Miren el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús en estas palabras no autoriza a las personas a tener una actitud de juicio. Juicio, acá debe ser tomado como el juicio que se va a realizar al fin de los tiempos. Romanos 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al ser humano. Y ahora miremos Santiago, vengan conmigo, Santiago 4:11, y dejen o pongan una marquita ahí en Mateo que regresaremos. Santiago 4:11. Esto está tomando el juicio, una persona que está juzgando, está tomando lo que le corresponde a Dios. Hermanos, dice Santiago 4:11, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Todos aquellos que tomen la actitud de ser criticones y censuradores de todo lo que no les parece, van a ser juzgados. Esta frase tiene un propósito, está negativa, no lo hagan, en la que se usa un tiempo de verbo que apunta a los tiempos postreros, a los tiempos futuros. Algunos dicen que lo que está hablando es del tiempo presente, del juicio en este tiempo, que aquel que ha sido juzgado de mala manera, entonces que no juzgue. Pero en 1 Corintios 4:5 dice, por tanto, no juzgáis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. La idea acá es que el juicio que usted hace hoy está usurpando el juicio que hace Dios. Está tomando el lugar de Dios. Él y solo Él es el único que juzga a los vivos y a los muertos. Aquellos que así hagan van a ser juzgados, pero no por los hombres, sino por el mismo Dios. Ya sea el que juzga, sea uno de los discípulos, ya sea Pablo o ya sea usted, si se pone de juez, o si ellos estaban de juez usurpando el lugar de Dios, entonces va a tener que darle cuentas a Él. Miren el texto, dice, ¿para qué? No dice, dice, ¿para qué? O seréis juzgados, no juzguéis o seréis juzgados. Para que algunos lo toman como, pero es que van a ser juzgados, para que no seáis juzgados. Esto lleva un propósito, lleva un fin, esto que está diciendo, ese para qué. No asuma el lugar de Dios, es lo que está diciendo acá. No tome el lugar de Él tomando la posición de juez
sobre todas las cosas, no lo haga. Usted no es la última instancia. Juzgar los motivos de otra persona o maldecir para condenación es tomar el lugar de Dios. Está diciendo no lo haga. Juan 5:22. Juan 5:22, si quieren vayan conmigo, Juan 5:22. O no necesitan, yo ya estoy acá. Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Él es el que juzga. Durante el reino milenial, Cristo participará con nosotros algo de este juicio. Mateo 19:28 nos va a dar esa oportunidad. Pero hoy no. Cada vez que toma el papel de juez, está blasfemando el nombre de Dios. A menos que hayan unas personas que estén continuamente enseñando la falsa doctrina o siguiendo normas que son claramente antibíblicas, no debemos juzgar un ministerio, no debemos juzgar la enseñanza o la vida de una persona y sin duda tampoco sus motivos. El Salvador nos pide que dejemos de examinar y de discernir, sino que no nos pide esto, sino que renunciemos a la presuntuosa tentación de tratar de ser Dios. Esa es la idea. No tome el lugar de Dios. Un juicio incorrecto usurpa el lugar de Dios. Versículo 1. El versículo 2, un juicio incorrecto muestra su arrogancia e impertinencia. Miren el versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Estas palabras que encontramos acá, son un juego de palabras. En griego es crimate, crinete, criteseste. Las primeros, juicio, con que juzgáis seréis juzgados. Y luego dice metro, meitreite y metreteisetai. Todos otra vez, son palabras. Yo se los digo para que puedan ustedes entendernos. Yo sé que no las conocen, pero les ayuda porque esto es como un dicho proverbial. Se parece, es como el que dice, la verdad aunque severa es amiga verdadera. Es algo de ese estilo. O el ladrón juzga por su condición. Es algo de ese estilo. Pero estos son dichos que se utilizaban para situaciones especiales. Y acá no necesariamente. Acá lo que está diciendo, o lo que dice Jesús, es especialmente para mostrar la arrogancia y la impertinencia. Inclusive Jesús lo usa en otra ocasión, en Marcos 4. Marcos 4:25, vayan conmigo allí, Marcos 4:25. Marcos 4:25, 4:24 dice, también les decía, cuidados de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá, y aún más se os dará, porque el que tiene se le da más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En esa ocasión no está hablando de juicio. El punto acá es parecido a lo que ya hemos dicho en el 5:6 de Mateo. Miremos Mateo, regresemos a Mateo. Vamos de un lado para otro, pero 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Es una justicia, tenemos que juzgar los que tienen ese deseo de justicia. Miren el 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el 14, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Las personas que juzgan por no ser perdonadores o por no ser amorosos, testifican de su propia arrogancia e impertinencia. De igual manera, él mismo se retira del perdón de Dios. Si es una persona arrogante o censuradora y criticona de otros, de esta misma manera va a ser tratado. 6:14. Si perdonáis, serás perdonado, pero si no perdonáis, no serás perdonado. Hay muchos ejemplos en la Biblia en donde una persona recibe el juicio
que él mismo había preparado para otro. ¿Recuerdan a Amán? Lo colgaron, pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Muchas veces los juicios no son correctos. Nunca se tiene la información necesaria para juzgar con equidad. El hipócrita es cegado por su incapacidad de ejercer un autojuicio. Casi todos los problemas tienen dos lados y por lo general no se consideran los dos lados para emitir un juicio. Esto, o el que hace esto, no es objetivo. Y de hecho los juicios son fiables, no son fiables, mejor dicho. Este entendimiento debe servirnos para advertirnos que no podemos derramar un juicio sobre otra persona sin un estudio juicioso. Él nos dice aquí, Jesucristo nos ayudó en esto, en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Jesús afirma que Dios nos juzgará en el mismo tipo de juicio con que juzguemos a otros. Cuando asumimos ese papel de jueces finales, cuando nos creemos omniscientes, damos a entender que conocemos todos los hechos, todas las circunstancias y todos los motivos implicados. Por tanto, cuando aseveramos nuestro derecho a juzgar, seremos juzgados por la norma del conocimiento y sabiduría que afirmamos que es nuestra. Si nos erigimos como jueces sobre otros, cuando Dios nos juzgue, no podemos alegar ignorancia. No podemos alegar ignorancia a la ley que nosotros mismos hemos puesto. Santiago tiene en mente este principio cuando advierte esas palabras. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiráis mayor condenación. Quien está calificado para enseñar es juzgado de una manera más estricta que otras personas, porque como maestro tiene mayor entendimiento e influencia. A todo a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Somos especialmente culpables si no practicamos lo que nosotros mismos enseñamos y predicamos. Miren Romanos 2. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Por lo cual, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Dios no tiene doble criterio. Si criticamos injustamente o condenamos de manera implacable, jugamos a ser Dios y damos la impresión de que estamos sobre la crítica. Nos creemos, yo no tengo, nadie puede mirarme a mí porque yo estoy sobrio. Nos creemos jueces finales sobre otros y no nos atrevemos a ponernos en el lugar que deberíamos. Nos ponemos como jueces sobre los demás y las otras personas no están por debajo. Eso es una realidad, no debe ser. Entonces, un juicio incorrecto usurpa el lugar de Dios, versículo 1. Un juicio incorrecto muestra su arrogancia e impertinencia, pero un juicio correcto es su responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pero tú, introduce esta parábola de la paja y la viga. Para tener una idea de los significados, les voy a leer diferentes versiones de la Biblia de este pasaje. La Reina Valera dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la verdad que está de tu propio, la viga que
la viga que está en tu ojo propio, tengo las notas al contrario, pero, o cómo dirás que tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo, la paja, viga. Miren la Biblia de las Américas, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? La Nueva Versión Internacional dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? O la Biblia de nuestro pueblo dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Si notan, es paja, mota, astilla, pelusa, es decir, una partícula muy pequeña, algo muy pequeñito, frente a una viga. La palabra que se utiliza, al contrario, todos la tienen muy clara. Si uno en esa época causaba, seguramente les causó mucha gracia a todos cuando lo escucharon, se rieron de un bloque de madera gigantesco en el ojo. Eso podía ser imposible, y cuando nosotros lo pensamos decimos, bueno, acá no construimos con madera, o es muy poca la construcción de madera. Yo diría, acá podamos pensar, está pensando en una mota que está en su ojo, y el otro tiene uno de esos ladrillos para estructura en su ojo. Imagínense un ladrillo de esos gigantescos en su ojo. Es una lección muy clara. Uno debe comenzar criticándose a sí mismo antes de criticar a los otros. Es lo primero. Para hacer un juicio correcto, primero mírese a sí mismo antes de juzgar a otros. Y luego dice, la mota que está en el ojo de tu hermano. Es un hermano. Hay una relación fraternal. Es una persona que hace parte de la misma comunidad. Alguien aquí hace parte de la misma iglesia. Robert Thomas, un maestro allá del seminario, dice lo siguiente, dice, debe notarse que la censura va dirigida no contra la habilidad de alguien para ver la falta de otro, sino más bien su rechazo a considerar su propia falta. Si considerarse primero cuán digno de culpa él mismo es, sería más reticente a culpar a otros. Una autoevaluación adecuada también evitaría la condenación de otros a causa de una ofensa menos grave. ¿Cómo te atreverías? Dice aquí las palabras. Lo que está diciendo acá es, ¿cómo te atreves? ¿Cómo tendrías la desvergüenza de decirlo? ¿O cómo te sentirías tan libre de decirlo? Porque no ves tus propias fallas. Algunas personas tienen los ojos tan borrosos, miopes, presbicia, para ver las faltas en uno mismo, pero tienen un ojo de águila a 200 metros para ver las de los otros. Aquí nos está mostrando la magnitud de la hipocresía, que es capaz de detectar a 200 metros la mota más pequeña de un hermano. Es decir, algo que no tiene valor y que es insignificante, pero es incapaz al mismo tiempo de detectar la viga, o sea, una falta enorme que hay en su propia vida. Solamente cuando se ha resuelto el problema del pecado personal, es que se puede con mansedumbre ayudar a un hermano que se ha desviado o ha caído en alguna falta. No antes. Es de necios, mis hermanos, es de necios ver los problemas de otros y olvidar los míos propios. Recuerden que el que hace la curación debe estar curado. Si alguien quiere quitar la mota sin ver su viga, es hipocresía de frente. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. Adicionalmente, es estar en la posición de hacerlo. Aquel que toma medidas con una regla o con un metro dañado o torcido, hace que las cosas derechas parezcan torcidas. Ojo, que la regla de medir debe ser la correcta. ¿Y cuál es esa regla? Nuestra palabra, la palabra de Dios. Yo recuerdo, estudié
unos semestres de ingeniería civil, no me gradué, pero hice algo de topografía. Un teodolito mide las distancias. Hoy en día ya no se utilizan, eso ya hoy es por GPS y bueno, este aparato medía las distancias, entonces lo mandaban a uno al Parque Nacional a medir el parque o una porción del parque, íbamos a medirlo y siempre las medidas salían malas. Nosotros pensábamos que lo estábamos haciendo bien, pero las medidas no eran correctas y el instrumento de medición a veces fallaba, pero por lo general no. El terreno era el mismo, el instrumento el mismo, nosotros fallábamos. Siempre hay que empezar revisándose uno, porque el error está en uno, antes de decir que el terreno ha cambiado o antes de decir que el instrumento está mal. Es nuestra responsabilidad hacer un juicio correcto, no hay que dejar a un lado el instrumento de medición que es perfecto, que es la Escritura, es pura y preciosa verdad y por eso es a la luz de la Escritura que se puede hacer un juicio. Debemos siempre usar el instrumento correcto, correctamente usarlo y revisar la vida antes que nada. Entonces ya hemos pasado por un juicio incorrecto, usurpa el lugar de Dios, un juicio incorrecto muestra su arrogancia e impertinencia y un juicio correcto es su responsabilidad. Primero mirarse a sí mismo y poner toda la luz de la palabra. Y un juicio correcto se hace en humildad y con convicción. Miren el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Es algo como abrupto este versículo, no tiene conjunciones ni conectores que lo una a todo lo que está antes. Pero la enseñanza que encontramos en este versículo es de suma importancia. La idea no es excluir a los que se habían bautizado y excluirlos de la Eucaristía, como decía el Didaqué o el Didaché. Decía, estos no pueden tomar la Eucaristía porque no se han bautizado y este versículo es lo que hace referencia. Aquí los verbos, en realidad dice, es un verbo, un no más un tipo, una forma verbal, que lo que está diciendo es que ni siquiera inicie, ni siquiera comience, es una prohibición a iniciar una acción, que es no dárselo a los perros y a los cerdos. Los perros, bueno, yo vivo con un perro hoy, es mi compañía para mis vueltas de cicla, cuando corro por las mañanas él va conmigo, vivimos en el mismo apartamento. En tiempos de Jesús, los perros eran callejeros, carroñeros, no eran mascotas. No eran parte de la familia como son hoy, eran animales salvajes. Esto cambió con el tiempo, los domesticaron hasta como los tenemos hoy. Pero en la Escritura siempre los perros son animales viciosos, desechados y sucios. Los cerdos son igualmente animales viciosos, que comían basura, que son inclusive capaces en un momento dado de atacar a las personas. Aquí, en estos versículos tenemos, o en este versículo tenemos que tener en cuenta lo que dice acá, lo santo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, ni lo santo ni las perlas, es un paralelo. Algunos dicen que hace referencia a la comida santa, en conexión a algunos pasajes de Levítico. Otros dicen que es una mala traducción o un problema textual, pero yo no creo que sea eso. No es tampoco una prohibición a evangelizar a los gentiles, especialmente Mateo. En el libro de Mateo encontramos una y otra vez el mandamiento a llevar el evangelio a todas las naciones. Lo que está enseñando Jesús es que por un lado los discípulos no deben hacer juicios malévolos, pero al mismo tiempo está enseñando que hay que discriminar entre lo santo y lo inmundo. No debe prepararse la mesa llena de verdades hermosas y santas de las cosas de Dios y ponerla delante de alguien que no manifiesta ningún amor por la verdad.
si está evangelizando y lo único que consigue es burla o rechazo de las promesas de Dios, puede aplicar este principio acá. Debe discernir de todas formas cuando alguien cierra su corazón a la verdad, cuando alguien rechaza la luz y da la espalda al regalo de la salvación. Esa persona ya ha sellado su destino eterno. Hay personas que rehúsan la verdad. Recuerdo una vez en Montreal, cuando estábamos con mi esposa, fuimos a visitar a una señora y el evangelio una y otra vez a ella, a su esposo, y fue difícil porque él empezó a burlarse, tanto que empezó a proponer, hagamos una iglesia para que nos llenemos de dinero, el hombre no tenía trabajo, tengamos dinero juntos. Entonces, en ese momento, uno debe parar y decir, hasta aquí llegó, esto no es, no vamos a seguir hablando a esta persona. La expresión de lo santo y las perlas son cosas preciosas de Dios. Ni el perro ni los cerdos saben diferenciar entre lo santo y lo inmundo. Para ellos todo es igual. El inconverso tiene el mismo comportamiento. ¿Recuerdan lo que dice las palabras de Pablo en 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mis hermanos, el Señor a ustedes y a mí nos está mandando a que no nos convirtamos en jueces de nuestros hermanos y amigos. Es necesario comenzar haciendo un juicio propio por el pecado. Pero, al mismo tiempo, aquel que tiene un corazón limpio puede ayudar a otros a desarrollarse espiritualmente. El creyente maduro primero considera sus propias faltas y confiesa sus pecados delante de Dios y luego se atreve a corregir a otros y a restaurar a otros, no antes. El Señor enseña la necesidad de saber discriminar cuando se trata de temas de santidad y de la doctrina. Hay peligros de herejía, es cierto, hay herejías, hay mentiras. Al mismo tiempo hay falta de disciplina en la iglesia, causando estragos a muchas iglesias. Hay que confrontar eso. Tanto los ancianos y pastores como los cristianos maduros deben estar vigilantes en todo tiempo a no permitir que perros y cerdos destruyan las cosas sagradas de Dios. Todo juicio debe hacerse a la luz de la palabra y debe hacerse con temor y temblor, como dice Pablo en 1 Corintios 4. Dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios.